que algo que tiene Juan Diego Vázquez y Roberto Zúñiga, que ambos fueron alumnos míos de la Universidad Santa María la Antigua. Me costó que me empezaras a tutear bastante. Exacto, porque decía usted, profe. Fue para mí difícil, ¿no? Por ese respeto que le educan desde casa. Falta todavía muchos kilómetros que recorrer. Así nuevamente, porque ya lo hemos caminado una vez. Hola, mi nombre es Narciso Arellano Zapata, precandidato independiente para representante del corregimiento de San Francisco por la coalición Vamos por Panamá. Quiero darles la bienvenida al podcast San Francisco y el día de hoy estaremos conversando con mi gran amigo, compañero de fórmula y candidato a diputado por el circuito 8-4 por la coalición Vamos por Panamá, Roberto Zúñiga. Muchas gracias, Narciso, por recibirme, por estar hoy aquí, por darme la oportunidad de estar en el podcast de San Francisco. Para mí es un honor y más, vamos a decir, coronar esto desde el inicio en que empezamos esta caminata, el proceso de recolección de firmas. Tú siempre has estado ahí apoyándonos, hemos sido un gran equipo y bueno, es una buena oportunidad para comentarle a todos nuestros residentes del corregimiento de San Francisco y para mí del circuito de todo el trabajo que hemos hecho. Me gustaría para empezar que nos pudieras conversar un poquito quién es Roberto Zúñiga, de dónde viene Roberto Zúñiga. Bueno, soy un chico, ya 30 años, casado, con Rebeca, abogado, con una maestría en Administración Pública y otra maestría en Relaciones Internacionales. Y bueno, es la primera vez que me involucro en política, es la primera vez que participo. No quiero negarlo que siempre he tenido la intención, pero siempre consideré que lo más importante era prepararse. Y bueno, me preparé para poder asumir este reto tan importante que es representar a un sector de la población, en este caso al circuito 8-4. Y bueno, ser postulado como un candidato independiente dentro del circuito 8-4 con la coalición Vamos, es para mí un honor. Bueno, y si hablamos de tu familia política, pues, ¿qué más hablar del señor Carlos Iván Zúñiga, no? Sí, para mí es una motivación, ¿no? Y no lo niego nunca. Es una inspiración poder seguir un legado de una persona que incansablemente trabajó por Panamá, por los más necesitados, por poder tener justicia, verdadera justicia en nuestro país, por poder luchó contra la soberanía para poder que el canal fuera panameño, con condiciones de verdad. También luchó contra la dictadura militar para que se instalara la democracia en nuestro país. Y hay un legado que hay que continuar. Entendí cuando yo entré en esto que había un trabajo que había que completar. Y él siempre lo decía en sus escritos y de hecho cuando vivía tuve la oportunidad de conversar en algunas ocasiones con él. Siempre me decía que teníamos un deber ciudadano que cumplir, que era participar, que era involucrarnos, que era dar la milla extra por nuestro país como él, sus hermanos, mis padres, mis tíos lo hicieron, ¿no? Por nuestro país. Ahora, ¿en qué momento llega o cómo llega Roberto Zúñiga a la coalición Vamos por Panamá? Yo admiro a la labor de Juan Diego Vázquez y lo conozco y le solicité una reunión donde le quería contar mis aspiraciones por el liderazgo que él ha llevado como un candidato independiente en la Asamblea. Eso fue mucho antes de que la coalición se anunciara públicamente. Y en esa reunión que yo tuve con él, él me dijo, oye Roberto, vamos a estar haciendo esto, vamos a llamar a una convocatoria a nivel nacional. Te puedo decir que desde ese momento me llamó mucho la atención. Y él me dijo, cuando sea el momento aplica. Yo voy a considerarlo. Vi el lanzamiento, me gustó cómo se estaba conformando todo, me gustó que era una unidad sana, con principios claros que sobre todo era el bienestar del país, propuestas concisas, necesarias para afrontar las situaciones que hoy todos los panameños nos quejamos y decidí aplicar y decidí entrar a la coalición Vamos. Yo debo decir y comentar que algo que tiene Juan Diego Vázquez y Roberto Zúñiga,
como común denominador es que ambos fueron alumnos míos de la Universidad Santa María la Antigua. Y ahí fue donde yo tuve pues la oportunidad de conocer a esta gran persona que ahora con mucho gusto digo, este gran hermano, compañero de muchas batallas. Ya tenemos aproximadamente 11 meses ya de estar recogiendo firmas, de muchos momentos de alegría, de muchos momentos también de un poco de decepción por la situación política que está pasando en nuestro país, por muchos momentos tristes también, por muchos momentos en que probablemente nos dan ganas de tirar la toalla porque es un trabajo muy cansón. Me gustaría que me conversaras un poquito cómo ha sido tu experiencia, si este periodo de recolección de firmas era lo que esperabas, superó tus expectativas. Chuleta, hermano. Digo, lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Yo creo que nadie puede decir que tiene una expectativa sobre el proceso de recolección de firmas, porque la expectativa que yo tenía fue totalmente contraria a la realidad. Yo te conocía desde la universidad, fuiste mi profesor, te veía como una figura impotente. Me costó que me empezaras a tutear bastante. Exacto, porque decía usted, profe. Fue para mí difícil, ¿no? Por ese respeto que a uno le educan desde casa. Pero hoy tengo el honor, pues, en este proceso de 10 meses de poder llamarte hermano. Gracias. Que es algo que la verdad hay que rescatar, porque al final son principios, son valores que nosotros estamos tratando de llevar a la vida pública, y entender que esta política hay que humanizarla, que somos hombres, que estamos casados, que tenemos una familia, que nos están esperando en casa, que nuestras esposas también la pasan bien, la pasan mal. Es un sacrificio enorme para ellas. Podemos rescatar muchos momentos bonitos, muchos momentos jocosos, que muchas veces ya cuando nos vamos a dormir, pues nos podemos reír, nos llenan de satisfacción. Así es. Estas señoras, cuando uno iba a tocar las puertas y se escondían en las cortinas, estos episodios de personas que nos decían, oye, soy extranjero, no te puedo firmar, cuando en realidad no lo eran y nosotros lo sabíamos. Estos momentos, otra de las cosas que también para mí me ha hecho también tener una buena química de mancuerna contigo ha sido el tema de que tú y yo tenemos dos papás bastante conocidos en el corregimiento de San Francisco. Sí. Y gracias a ellos, como yo digo siempre en broma y en serio, gracias a Chicho y gracias a tu padre, cónchale, nos hemos encontrado bastantes firmas que no nos las hubieran dado si no hubiéramos sido hijos de ellos. Sí, totalmente. Y yo siempre lo digo, mi familia, que puede tener casi 60 años y vive aquí en San Francisco, y por lo menos, o sea, de mi lado, mi tío abuelo que no está físicamente con nosotros aquí, me ha puesto firmas desde el cielo, mi abuelo también, mi prima Lil, que también en paz descanse, también me ha mandado firmas desde el cielo, mi padrino Ramiro, que en paz descanse, también me ha mandado firmas desde el cielo, que fueron caminando y dicen que tú eres sobrino de Ramiro. Y yo, sí, ese fuera mi padrino, y la firma. Eso es bonito, ¿no? Eso es algo de que en esos momentos uno se siente que no está solo, que tiene por decirlo de alguna manera, a tus ángeles ahí, y eso es lo bonito al final, que yo siempre siento, ¿no? Y eso es algo que luego hay que venerar. Así es. Que es lo complicado, que hay que mantener el apellido en un sitial importante donde no podemos permitir que se manche, y eso lo va a medir nuestro actuar. Y no lo podemos poner en ningún momento en duda. Y eso nosotros lo decimos mucho en el proceso de recolección de firmas a las personas, porque ese gran arduo trabajo que han hecho nuestros padres por cuidar el nombre, por cuidar el apellido, que al final, como dice mi padre, uno se muere, la plata va y viene, Exacto. Los bienes van y vienen, lo único que realmente a ti te queda y que nadie te puede quitar es tu nombre. Así es. Y que tú puedas mantener tu nombre de una manera intachable como lo han hecho nuestros padres, pues es algo o una tarea muy difícil y una responsabilidad muy grande que tenemos nosotros. Sí, como siempre lo he dicho yo, tenemos una mochila imaginaria. Así es. Con mucho peso, que hay que saber respetar. Esos precisamente son los valores que esta nueva camada de políticos, en los cuales pues me considero yo también, debemos rescatar, debemos reavivar. Casualmente en el primer podcast
o en el primer capítulo del podcast de San Francisco que entrevistamos a Luis H. Moreno, a mi tío, hablamos mucho de ese tema, de la esperanza que tiene él de poder ver en políticos nuevos como Juan Diego Vázquez, como Gabriel Silva, la posibilidad de poder rescatar esos valores que actualmente se han perdido. Sí. Y esa es la tarea, pues, difícil que tenemos nosotros ahora, y difícil, y lo hemos vivido en carne propia precisamente en este proceso de recolección de firmas, al ver tanta gente reacia, decepcionada de la política, sin ánimos ya de saber, inclusive nos dicen ya no voy a votar, y con justa razón. Y te doy la firma porque me caes bien, pero no esperes que vaya a votar por ti. Con justa razón. Y eso es un tema que a nosotros nos va a tocar muy difícil, sí, poder lograr que las personas vuelvan a recuperar la confianza en la política panameña. Digo, y es algo que creo que nosotros, a veces cuando nos encontramos a esas personas que estaban bien retacadas, que no iban a dar la firma, que no querían saber los políticos, que muchos la pudimos convencer precisamente yendo por la vía, mire señora o señor, eso es lo que quiere el político tradicional con sus acciones, decepcionarlo, defraudarlo, desmotivarlo. Mantener el status quo. Exactamente, porque eso les garantiza a ellos la posibilidad de perpetuarse en el poder. Eso es lo que buscan los políticos tradicionales, decepcionar a la gente y mantenerla decepcionada, porque ellos tienen su cuota, que ellos la mantienen muy bien, con su clientelismo, con su política redistributiva. No tienen profesiones muchos. Pero eso tiene un techo. Y es donde entra el ciudadano decente y donde el ciudadano decente puede romper con ese esquema. Y es participando. Y es apoyando a candidaturas buenas que nosotros nos decimos y que hey, apoyen, ¿no? Hagan el proceso de escrutinio, fiscalícennos y van a ver que somos una buena opción. Yo lo veo precisamente en ese sentido, en función, y es lo que yo le digo a la gente. Actualmente tenemos 4 diputados independientes que decían 5, pero en teoría siempre fueron 4. Y muchos dicen ese famoso refrán de que una golondrina no hace verano. Y yo le digo a la gente, estas 4 golondrinas bastante verano han hecho en esa asamblea y bastante bulla han hecho. Ahora ya no van a ser 4, Dios primero, con la cantidad de candidaturas independientes, como bien dices tú, preparados, pues no somos los únicos. Claro. Que tenemos la aspiración de poder llegar a ese cargo público y poder entonces levantar un poquito más la esperanza en el país, un poquito más la esperanza en que realmente la buena política sí se puede hacer. Total. Lograr precisamente lo que tú acabas de decir, que nos vayamos convirtiendo en agentes multiplicadores y que el día de mañana ya no seamos 114, que somos los candidatos de la coalición Vamos, sino que sean 3 veces más. Total. Y realmente poder hacer fuerza política dentro de lo que es el engranaje público. Sí, de eso se trata. Ahora, me gustaría, tú que eres de San Francisco de toda tu vida, al igual que yo, te estás tirando para diputado, obviamente de un circuito muy duro que no solo incluye San Francisco, también está Juan Díaz, Parque Lefebvre, Don Bosco y Río Abajo. ¿Qué tú has podido percibir en este caminar, sobre todo y específicamente en el corregimiento de San Francisco? Necesidades, falencias, cosas que tú consideras que deben mejorarse en este corregimiento. Lo que más hemos percibido, o sea, es una alta decepción por la política tradicional, que está acompañada de un sinnúmero de situaciones que afectan a este corregimiento como tal. Hay otras situaciones que afectan a otros corregimientos, como por ejemplo Parque Lefebvre, que es un corregimiento que sufre mucho de las inundaciones, de la basura, del tema de las aceras también. Pero si nos enfocamos precisamente en San Francisco, yo siempre he dicho que San Francisco para mí me recuerda mucho, o sea, por cómo está concebido, es como el Salamanca de Madrid. Pero nos faltan las aceras, nos falta que nos recojan la basura, nos falta bajar todos los cables, la seguridad. O sea, hay muchas cosas por trabajar. Y creo que una de las cosas que más exige la gente aquí, tenemos una oferta gastronómica súper de primer mundo.
para mi sentido, y lo digo orgullosamente siendo de San Francisco. Pero nos falta poder llegar a esos restaurantes de manera accesible, caminando, con la seguridad de que, con la seguridad que no te va a pasar nada. Podemos ir al Parque Omar, tenemos un pulmón metropolitano aquí para poder hacer ejercicio como si lo tuviera Madrid, el Parque Retiro, tal cual. Salamanca, ahí está. O sea, por eso yo le digo, es como si fuera el barrio de Salamanca. Es precisamente que adicional a todos esos problemas que tú comentas, referentes a la movilidad peatonal, a la seguridad, a la basura, etcétera, a las plagas. Para mí, realmente algo que me llama poderosamente la atención es la falta de ese sentido de pertenencia que hay de la comunidad con las autoridades y con el propio corregimiento. Totalmente. Y yo siempre lo digo y lo repito un montón de veces. Aquí en San Francisco hacemos una encuesta para preguntarle a los residentes cuándo es la fecha de aniversario del corregimiento de San Francisco y nadie la sabe. Y vamos ahora, en agosto, a cumplir 96 años. Ya en 4 años cumplimos 100 y nadie tiene idea de eso. Cuando aquí se ha celebrado un aniversario, un festival, un desfile, que son comunes en otros corregimientos, con poder adquisitivo menor que el de San Francisco, con corregimientos que tienen posiblemente presupuesto menor que el de San Francisco y con corregimientos que aportan muchísimo menos al PIB que lo que aporta el corregimiento de San Francisco. Pero ese sentido de pertenencia se ha perdido, a mi modo de ver, precisamente porque no tenemos autoridades locales que han logrado hacer ese clinch entre lo que es la parte gubernamental y lo que es la ciudadanía. Entonces, esa falta o ese sentido de pertenencia, a mi modo de ver, debemos recuperarlo, porque de esa manera tú puedes conseguir el apoyo público-privado para poder ejecutar proyectos a largo plazo. Porque lamentablemente vivimos en una política, y tú lo sabes, donde estos políticos tradicionales que nosotros pues conocemos y que tienen al país como lo tienen, se limitan siempre a decir, esto no es competencia mía, vaya a reclamar a otro lado, esto no es mío, esto no me toca, o no tengo plata, o no tengo presupuesto. Claro. Y yo creo que tú has podido también vivirlo caminando en áreas, por ejemplo, como Paitilla, como Punta Pacífica, donde es un alto poder adquisitivo, personas y ciudadanos que nos han dicho a nosotros, señores, que yo no estoy pidiéndole al gobierno plata para que me resuelva un problema que yo estoy teniendo de movilidad peatonal o de alcantarillado acá. Yo tengo la plata, dime cuánto es, tráeme una cotización seria y yo desembolso la plata y la pongo. Y mañana hacemos el proyecto. El problema está en que ellos no van a hacer eso con los actuales gobernantes, en los cuales no confían y no saben para dónde se va a ir esa plata. Entonces, a mi modo de ver, esa confianza debemos recuperarla para poder solucionar todos esos problemas coyunturales de los cuales tú estás hablando. Uno de los temas que yo me he percatado en este caminar, y que creo que tú también te has percatado, es la falta de conocimiento por parte de la ciudadanía de cuáles son los roles de un diputado y cuáles son los roles de un representante de corregimiento. Y creo que en buena medida la culpa de eso la tienen los actuales gobernantes, que por clientelismo, por querer precisamente perpetuarse en el poder, quedan ejerciendo roles que no les competen. Total. Y tenemos diputados haciendo el trabajo de representantes. Y eso ha hecho que en la ciudadanía se genere, uno, la zozobra, el estar reacio, y dos, el desconocimiento de cuáles son realmente las funciones de cada uno de estos dos funcionarios, que si bien es cierto, cada uno tiene sus funciones separadas, trabajan o deben trabajar mancomunadamente en beneficio del corregimiento. Me gustaría que nos digas un poco cómo tú lo percibes, cuál debe ser el real rol de un diputado y el de un representante de corregimiento y cómo se puede trabajar en sinergia. Claro, o sea, yo creo que has dado en el clavo, hermano, porque sin duda alguna todos estos políticos tradicionales han querido hacer verle al país, a los ciudadanos de sus comunidades, que ellos tienen que, a pesar de que no es su responsabilidad, se extralimitan de sus funciones cumpliendo roles que no les corresponden. Y eso al final malacostumbra a la ciudadanía a recibir de alguna manera ayuda de autoridades que no les corresponden. Entonces, yo creo que el elemento más importante
por lo menos en lo que respecta al cargo de diputado, es entender esos 4 elementos importantes que son responsabilidades de un diputado. 1, el elemento de fiscalización, que es el rol que cumplimos nosotros como diputados en poder tener la posibilidad de llamar a una autoridad a que rinda cuentas a la Asamblea sobre su gestión. Que puede ser que yo le diga a Narciso, oye Narciso, hermano, ¿qué pasó en la calle 74? O sea, ayúdame ahí presionando al Ministerio de Obras Públicas, que hay un hueco que tiene más de 3 meses, de una semana, porque tenemos que actuar rápido, de una semana y nadie lo ha podido resolver. Eso es un rol de fiscalización. El otro es el rol administrativo que tenemos nosotros como diputados, porque vamos a poder tener la capacidad, o sea, por ley tiene la capacidad de ratificar los nombramientos que propone el órgano ejecutivo. Si bien es cierto, nosotros como ciudadanos nosotros no votamos por ministros ni por directores, pero en ese rol de representación que nosotros adquirimos al ser votados por nuestra ciudadanía, tenemos que ocupar el rol de representar a nuestra ciudadanía en ese rol de aprobar o desaprobar el nombramiento de una autoridad a un cargo de libre remoción o nombramiento. Y el otro rol que muy poco ejerce la Asamblea Nacional de Diputados es el rol judicial, porque tiene la facultad de enjuiciar al presidente de la República o a los magistrados de la Corte Suprema. Y el otro, obviamente, el más conocido, que es la promulgación de las leyes, que ese es uno de los roles más importantes, porque es ahí donde de alguna manera nace la política pública para que nosotros podamos llevar a la comunidad esos elementos, esas herramientas, esos reglamentos, esa estructura jurídica para poder que se ejecuten los planes. Y podemos verlo de una manera súper clara. Estamos hablando de 2 roles completamente distintos, funciones completamente distintas que obviamente en un gobierno bien llevado deben trabajar en armonía, colaboración. Porque el rol de un representante, a diferencia de estas 4 funciones principales que tiene un diputado, es precisamente el de apoyar de manera directa las necesidades de la comunidad. Así es. Y adicional a eso, como yo siempre lo digo, el representante tiene que representar. Es el que, a mi modo de ver, debe rasgarse las vestiduras en nombre de su corregimiento para luchar por resolver toda la problemática que tiene el corregimiento. ¿Y de qué manera directa trabajan mancomunadamente? Bueno, los diputados obviamente que están llamados a hacer leyes, esas leyes deben ser en beneficio de la comunidad y ejecutadas entonces por este actor que es el representante de corregimiento. Y lamentablemente la ley también permite, que cosa que estoy totalmente en contra, de que un candidato a representante pueda aspirar también a un cargo de diputado, y en el circuito 84 lo vivimos. Y la gente del corregimiento de Juan Díaz exige que el corregimiento cambie, porque no se han visto los cambios. Y teníamos, bueno, aquí tenemos en el corregimiento de San Francisco, el actual representante lo dijo abiertamente que él tiene su salario en otra institución del Estado desde hace 20 años. Que es una sinvergüenzura. Pero bueno, ahí por lo menos hay mucho trabajo por hacer, pero una cosa que nosotros también estamos conversando es qué podemos hacer en conjunto. Y creo que podemos dar un ejemplo. Hay una ley importante que no se ha presentado ni siquiera aquí en Panamá, pero una ley que crea las Smart Cities, las ciudades inteligentes. Así es. Y yo creo que San Francisco cumple con todos los requisitos y con todas las características. Y eso es un ejemplo de un trabajo en sinergia entre un diputado y un representante. Son elementos que nos ayudan a poder que la ciudadanía pueda tener incidencia y participación dentro de nuestro actuar gubernamental. Bueno, a mí me encanta esta idea. Yo tengo en mis planes poder profundizar mucho más en el tema y poder hacer mucha docencia en lo que respecta al tema de las Smart Cities y que San Francisco pueda hacer un corregimiento piloto. Totalmente. Para ejecutarlas.
como fue San Francisco el corregimiento piloto para el famoso plan de ordenamiento territorial Totalmente. que quedó engavetado, y Totalmente. que plata tuya y mía y la de todos los panameños de más de $1 millón ha quedado ahí engavetada, y que yo tengo entre ceja y ceja volver a martillar en ese tema, porque considero que no solo es un plan bonito, sino es un plan integral que puede redundar de manera muy positiva en el corregimiento. Y creo que ahí la parte legislativa juega un factor fundamental en poder el poder proponer las leyes, crear las normativas, fiscalizar, ¿verdad? Y que nosotros como autoridades locales podamos ejecutarlas de manera satisfactoria y, como lo acabo de decir hace un rato, a largo plazo. Planes de mantenimiento. Esa palabra mantenimiento no existe en ningún plan del gobierno, de ningún gobierno. ¿Por qué? Porque no les interesa establecer planes a largo plazo. Y eso es lo que, a mi modo de ver, nosotros debemos crear esa docencia en la ciudadanía y poder explicarle a la ciudadanía qué es lo que hacen o qué es lo que deben hacer y qué es lo que nosotros estamos proponiendo hacer. Claro. Me gustaría que, adicional al tema de las Smart Cities, me pudieras comentar cuáles son 1 o 2 pilares de propuestas tuyas que tú tienes pensado ejecutar inmediatamente. Tomes Dios primero, pues, esa curul. Dios primero, uno de los planes que siempre voy martillando, que son necesarios también porque hoy en día los panameños vemos mucha deficiencia en la administración pública, y eso lo vemos reflejado en los servicios públicos, en el acceso a los servicios públicos, y afecta en nuestra calidad de vida. El primero es la reforma a la ley de carrera administrativa, poder establecer los métodos de ingreso, el poder darle seguridad laboral a ese buen funcionario que trabaja, que sin duda son más, el poder establecer los métodos de ascenso, el poder establecer por medio también con la segunda propuesta, que es un proyecto integral, la Ley General de Sueldos, que establece los salarios y las posiciones dentro de la administración pública, para evitar precisamente esa discrecionalidad, que se nombren sin saber, que un funcionario llegue y sepa sus responsabilidades, sepa cuál es su posición, no que un político, por que tú lo ayudaste en una elección, te dé un puesto porque sí. No, tenemos que empezar a trabajar la profesionalización del sector público, porque eso sin duda alguna va a poder verse evidenciado en la calidad de nuestros servicios públicos, y al final va a beneficiar en nuestra calidad de vida. Acabas de dar en el clavo en lo que yo llamo mis 2 pilares principales, o uno de los 2 pilares principales de, pues, nuestras propuestas de campaña, que son profesionalismo y transparencia. Y cuando nosotros hablamos de profesionalismo, de profesionalizar la Junta Comunal, hablamos precisamente de eso. Total. Estamos hablando de dotar a la institución pública de personas probas, personas que realmente tengan el conocimiento y la experiencia, ¿verdad?, para realizar la labor pública. Y esa labor pública pueda perpetuarse el tiempo que sea necesario bajo la figura de la carrera administrativa, sin depender de ese famoso clientelismo que nos Totalmente. agobia. De una política redistributiva que nos tienen secuestrados, que tiene a las instituciones públicas secuestradas, y que lamentablemente solo se benefician los partidos de gobierno, y eso no está bien, porque uno tiene que gobernar para un beneficio común. Ahora, Roberto, para ya terminar esta agradable conversa, me gustaría saber cuáles son los planes a corto plazo de Roberto en este último mes que nos queda de recolección de firmas, y en el periodo duro que nos viene ahora, que es el periodo de campaña. Sí. Bueno, seguir casa a casa. Ese es nuestro lema y nuestra consigna. No podemos dejar la calle. Es importante y agradecer a los ciudadanos por ese respaldo, por ese apoyo sincero, genuino. Creo que también es un momento muy, muy adecuado para no solo hablar de ese agradecimiento a todas estas familias del corregimiento de San Francisco que nos han brindado el apoyo, que creen en nuestras propuestas y creen en nosotros, sino también a los locales comerciales. Totalmente. Casualmente ahora mismo estamos en uno que nos ha abierto las puertas. Siempre. Sobre todo a ti te las ha abierto
muy de manera importante, Ajá. pues me gustaría que les mandaras el especial agradecimiento. No, ¿no? sin duda, yo creo que, y eso es, te lo voy a robar, que tú siempre lo dices, que hay que trabajar de manera mancomunada con la comunidad y que creo que es lo que ha faltado. Así es. Y ahora nosotros lo estamos haciendo desde este momento, ¿no? Hay que integrar a los residentes con los comercios y hay que poder sentarlos en una mesa, a poder dialogar, a poder que nos podamos entender, que claro que se puede entender puentes, claro que puede haber un punto medio. Y yo sé que es un tema álgido aquí en San Francisco, pero necesitamos autoridades con la madurez. Y con los pantalones. Y con los pantalones para poder sentar ambas partes. Bueno, quiero agradecerte enormemente el que hayas aceptado pues, la invitación al podcast de San Francisco. Queremos decirles que no estábamos perdidos, tampoco estábamos de parranda, simplemente estábamos metidos buscando firmas, que ha sido un proceso bien tedioso, pero que muy satisfactorio. Y prometerles que vamos a seguir caminando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir buscando esas firmas y tocando esas puertas, agradeciendo a los residentes de nuestra comunidad y pues posteriormente tratar de publicitar lo más posible y a todas voces las propuestas que nosotros tenemos para nuestro corregimiento. Así que una vez más, Roberto, quiero darte las gracias por pues, haber compartido este rato ameno con nosotros y este conversatorio. Sí, falta todavía muchos kilómetros que recorrer. Así nuevamente, porque ya lo hemos caminado una vez. Pero los volveremos a caminar. Y en gestión también. Así mismo es porque la fiscalización tiene que ser hasta el final. Así es.